Es muy compleja la liquidación, pero es muy compleja la liquidación por la forma en que ha salido la aplicación web en la página de la AFIP. Es compleja y tiene una carga de datos muy importante, muy tediosa, ítems que se repiten, ítems que no haría falta volver a cargar, que tendría que venir solo. También un poco la AFIP se había comprometido en informar la tenencia, el resultado que cada contribuyente tiene, y eso viene mal o viene poco, o algunos no lo tienen, depende de los bancos, cómo han informado o no. Bueno, hay bastante incertidumbre, pero más que nada porque es muy tediosa la carga. También la AFIP separó la liquidación, o sea, 13 de junio empieza a vencer ganancias normal y el 19 se prorroga este vencimiento para la renta financiera. Entendemos que, o sea, el impuesto es uno solo, el impuesto a la ganancia es uno solo. La AFIP dice, bueno, primero liquide renta financiera y después el impuesto a las ganancias normal. Y claro, tenemos que hacer eso porque esto impacta en el consumido. La declaración de ganancia es única. Esto es una renta de la segunda categoría que está dentro de la liquidación del impuesto a las ganancias, que es uno solo. O sea, esto es una partecita del impuesto a las ganancias. Entonces, entiendo que el vencimiento debería haber sido concordante, o si se quiere, posterior el de ganancias y el impuesto cedular anterior, porque nosotros necesitamos el dato para cerrar toda la declaración jurada. Entonces, es un tema. Mucha gente que dice, bueno, no sé, lo presentaré después como pueda, pero hay mucha incertidumbre y mucha inestabilidad. Esto salió el día 20, publicado en el boletín oficial, en la resolución 4488 de AFIP, donde da un procedimiento simplificado, como vos comentás, que es para aquellos contribuyentes que tengan renta en total, es decir, entre rendimientos por intereses o rendimientos de bonos, etcétera, etcétera, y además, porque este impuesto cedular abarca todas estas cuestiones, lo que sea por renta por venta de títulos, bonos, acciones, etc. Entonces, esos dos conceptos, esos dos rubros, uno es, digamos, intereses, para simplificarlo, y otro es venta. Entonces, esas dos utilidades están todas metidas en este impuesto cedular. Entonces, para esos dos conceptos generales, quien tenga hasta 200.000 pesos de renta, ¿sí?, va a poder ingresar a este sistema simplificado. Esos 200.000 pesos se van a liquidar, ¿sí?, con las distintas alícuotas, porque la renta que está en pesos tributa el 5% y la que está en moneda extranjera tributa al 15%. ¿Sí? Lo que importa es el total de la renta, no el impuesto determinado. A esa renta total de 200.000 pesos le tendremos que restar el mínimo no imponible, que está en 66.200 y pico de pesos, ¿sí?, que recordemos hay que hacerlo proporcional, ¿sí?, en función de cada tipo de renta, esa deducción. Le aplicaremos el impuesto y generaremos dos BEP. Esto se genera directamente, se ingresa a la página de AFIP, declaración jurada y pago, se genera el BEP, se paga el impuesto, es un BEP que dura 24 horas y se terminó la declaración jurada. O sea, esto lo van a poder hacer ¿quiénes? Los que tengan hasta ese monto de renta y los que no están inscritos en el impuesto. Yo entiendo que esto, por lo que dice la propia resolución, en el artículo primero, dice que lo van a poder hacer quienes no se encuentren inscritos en este impuesto cedular. Pero en realidad, el contribuyente no está inscrito en el impuesto cedular del impuesto a las ganancias. No, el contribuyente del impuesto es el impuesto a las ganancias. Con lo cual, esto entiendo que es para quién. Y para aquel monotributista o aquel empleado que no está inscrito en ganancias porque no llega al tope, ¿sí?, o aquel monotributista que no está inscrito en ganancias, ¿sí?, y que tiene renta financiera, lo pueda declarar. Entiendo que es solo para eso. El resto de los contribuyentes que están inscritos en ganancias deben hacer la presentación normal. También en algún medio periodístico ha salido algún comentario de que la AFIP permitiría cargar en un solo renglón la renta financiera. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, como está, si yo tengo un plazo fijo que constituí el 1 de enero
del 18 y lo renové mensualmente hasta el cierre de ejercicio, hasta el 31 de diciembre, tengo que cargar 12 plazos fijos, tengo que cargar 12 rendimientos, es decir, 12 montos de intereses ganados. Tengo que cargar 12 números de certificados, es decir, es una carga bastante tediosa. Entonces, si esto se simplifica y me dejan cargar solo, por ejemplo, de ese plazo fijo, el rendimiento que tuve durante todo el año, es también un alivio. Pero estos son informaciones periodísticas, no hay ninguna resolución todavía al respecto. Lo que también se dijo es que todo este sistema va a estar operativo a partir del 27, es decir, del lunes que viene. En diciembre del año pasado, por ley 27468, se modifica el índice con el cual se deben ajustar los estados contables impositivos para practicar el ajuste por inflación. Se pasa de lo que venía como índice de precio mayorista al IPC, al índice de precio consumidor. Y aplicable a ¿cuándo? A los ejercicios iniciados el 1 de enero del 18. La mayoría dice, bueno, está bien, diciembre del 18 ya pasó, los ejercicios que cerraron en diciembre y que se liquidó la semana pasada el impuesto a las ganancias, no les aplicó porque el índice de precio fue 47 y moneditas. Nosotros lo veníamos monitoreando esto. En marzo estuvimos en el límite porque el índice de inflación de marzo contra marzo fue de 54,7, o sea, por 3 centésimas o por 4 centésimas no pasamos el umbral, pero abril ya estamos. Abril el índice fue 55,4. ¿Y eso qué hace? Eso dispara el ajuste por inflación impositivo. Creemos que en mayo también. Vamos a esperar cuando salga mayo, aunque el índice sea menor, hay que revisar, porque esto es anual y esto es ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 18. Estos ejercicios que cerraron el 30 de abril del 19 empezaron el 1 de abril del 18, con lo cual está plenamente vigente la ley. Así que ese es un tema para ver, esto cuándo va a impactar. Declaración jurada de septiembre, o sea, cierre abril, declaración jurada se presenta en septiembre, pero hay que trabajar con el ajuste por inflación impositivo. Para muchos contribuyentes es una buena medida, para nosotros es una cuestión extra, que muchos tendremos que revisar o empezar a recordar, y para otros muchos tendrán que estudiar, porque es un tema que desde el año 90 no se aplica. Está claro. Ahora, para el contribuyente, ¿qué significa concretamente, Carlos? ¿Qué beneficio supones que trae? Normal, o sea, por supuesto que todo depende de la estructura de la empresa, si la empresa está endeudada, no está endeudada, qué tipo de deuda tiene o no, cómo está ese activo monetario, ¿sí?, expuesto a la inflación, cómo fueron los movimientos del año. Pero normalmente, y sobre todo los grandes casos, el caso fundamental o el principal fue Candy, que reclamaron en la justicia ajuste por inflación, la justicia se lo concedió y le aceptaron el ajuste, digamos. Entonces, yo entiendo que las empresas, sobre todo, ¿por qué pugnan por esta cuestión? Y porque es una reducción del impuesto a la ganancia. ¿Por qué el Estado, por qué el gobierno no lo quiere, está reacio o estuvo reacio a aplicarlo? Y bueno, porque es menor recaudación. Pero esto directamente impacta en el resultado impositivo que, digamos que normalmente lo está achicando o bajando. Y en relación a este tema, Carlos, no hay que hacerlo del caso Candy, no hay que presentarse a la justicia, no, simplemente está vigente, claro, esto va por vía normal. Como está hoy la normativa, está vigente, no tengo que hacer nada. Hago la declaración jurada, preveo el ajuste justamente por el ajuste por inflación impositivo y declaro un impuesto. Sí, está previsto.